Capítulo 8. Límites invisibles. Laura permanecía en el escenario, inmóvil, observando cada sombra que se alargaba con la luz que entraba por los ventanales rotos. Su corazón latía con fuerza. Cada respiración se sentía demasiado intensa y cada músculo estaba alerta. No podía mirar hacia otro lado, no podía moverse. Cada segundo la hacía sentir vulnerable y extrañamente viva. Él permanecía frente a ella, inmóvil, midiendo cada reacción con precisión. No dijo nada, solo la observó. La tensión que emanaba de su presencia era casi tangible, un hilo invisible que la mantenía atrapada en aquel escenario, en aquel instante. «Respira», dijo finalmente, con voz baja y controlada. «Aprende a manejar la atención, Laura. Todo lo que haces es observado. Cada pensamiento, cada gesto, cada emoción». Ella asintió ligeramente, consciente de que su cuerpo ya no le pertenecía por completo. Cada fibra reaccionaba antes que su mente, y eso la desconcertaba. ¿Quién era ella si cada reacción estaba siendo estudiada? ¿Qué parte de ella estaba actuando por voluntad propia? ¿Y qué parte ya había cedido al juego invisible de aquel hombre? Pasaron minutos que se sintieron como horas. La sala estaba en silencio, pero Laura sentía cada sonido amplificado. El crujir de la madera bajo sus pies, el leve golpe de una cortina movida por la brisa, el latido constante de su propio corazón. Todo parecía un recordatorio de que estaba siendo puesta a prueba. «Ahora», dijo él, sin moverse, «cierra los ojos». El pedido era simple, pero al hacerlo, Laura comprendió lo que significaba: confiar en que no sería humillada, controlada o expuesta. Cerró los ojos lentamente, y de repente todo se volvió más intenso. La oscuridad no era ausencia de luz, sino una presencia. La sentía como una presión suave y constante, un recordatorio de que él estaba allí, controlando el tiempo, el espacio, cada reacción. «Bien», susurró, «ahora abre los ojos lentamente y mantén la calma. Observa todo, recuerda todo, pero no hagas nada». Cuando Laura abrió los ojos, vio que él había movido un objeto en el escenario, un libro, colocado exactamente en el centro de la luz que caía desde el ventanal. Parecía insignificante, pero la tensión de aquel gesto la hizo estremecerse. Cada decisión, cada movimiento, parecía parte de un plan que aún no entendía. Y en ese instante comprendió que el juego había cambiado. Ya no se trataba de mirar, de esperar, de reaccionar. Ahora se trataba de tomar decisiones bajo la presión de algo que no podía controlar, de enfrentarse a límites que nunca había imaginado y de aceptar que algo dentro de ella empezaba a disfrutarlo. Porque, aunque no quisiera admitirlo, ese juego invisible estaba despertando algo que no sabía que existía, y la sensación era tan peligrosa como adictiva. Laura respiró hondo. Estaba atrapada, pero por primera vez en mucho tiempo quería permanecer ahí. Capítulo 9. La primera consecuencia. Laura bajó del escenario con pasos cautelosos, sintiendo cada músculo alerta. El silencio del teatro abandonado la envolvía, y por un instante tuvo la absurda sensación de que el mundo entero había desaparecido, dejándola únicamente frente a él. «Has mantenido la calma», dijo, con esa voz que parecía medir cada latido. «Pero ahora viene la consecuencia». Laura frunció el ceño, un poco nerviosa. «¿Consecuencia?», preguntó. «¿De qué hablas?». Él no respondió de inmediato. Se acercó a un pequeño escritorio en la esquina y tomó un sobre. Lo colocó frente a ella, sobre una superficie iluminada por la luz que se filtraba por los ventanales. «Esto», dijo, «contiene algo que debes hacer antes de que termine el día.
Es tu primera prueba real, no solo de paciencia o autocontrol, sino de decisión. Laura sintió un nudo en el estómago. No sabía si abrirlo, mirarlo o simplemente marcharse. Pero algo en su interior le decía que ya no podía retroceder. Lo tomó con cuidado. El sobre estaba sellado, sin indicios de lo que contenía. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si no lo hago?, susurró, más para ella que para él. Entonces aprenderás, respondió él, sin apartar la mirada, que en este juego cada elección tiene un precio. Laura tardó un momento antes de abrir el sobre. Dentro había una pequeña tarjeta con una dirección y un horario, nada más. Pero las palabras escritas, simples y directas, hicieron que un escalofrío recorriera su espalda. Llega sola. Nadie puede acompañarte. 6 de la tarde. La tarjeta parecía inofensiva, una simple instrucción. Y sin embargo, el aire alrededor se volvió más denso. Cada pensamiento se volvió consciente, cada emoción exagerada. Laura comprendió algo. Ya no estaba jugando solo con su mente. Cada paso que diera tendría consecuencias, y la línea entre peligro y deseo se estaba difuminando. «Está bien», dijo finalmente, con voz firme, aunque su cuerpo no lo demostraba. «Iré». Él asintió apenas, como si esperaba esa respuesta, como si cada reacción suya fuera parte de un plan que ella aún no comprendía. Cuando salió del teatro, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en tonos dorados y naranjas. Laura caminaba con una mezcla de nervios y excitación, consciente de que cada paso la acercaba a algo que no entendía del todo, pero que ya había comenzado a desear. Mientras avanzaba, no pudo evitar pensar. El juego apenas comenzaba, y la parte más peligrosa era descubrir cuánto estaba dispuesta a arriesgar sin siquiera saber por qué. Capítulo 10. Ojos que observan. Laura caminaba por las calles empedradas de Sicilia con la tarjeta en la mano, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor insistente. La ciudad parecía tranquila, pero una parte de ella estaba alerta, demasiado consciente de cada sombra, de cada movimiento a su alrededor. Nunca había sentido algo así. Era como si alguien estuviera siempre un paso detrás de ella, observando, calculando. La instrucción era clara: llegar sola, sin compañía. Pero esa soledad, lejos de aliviarla, la hacía más vulnerable y consciente de sí misma. Al doblar una esquina, creyó ver un destello de movimiento entre los edificios. Se detuvo, contuvo la respiración, pero no había nadie, solo el viento, que agitaba los carteles y hojas caídas sobre el adoquinado. «Estoy paranoica», se dijo a sí misma, tratando de calmarse, pero no lo estaba. Cuando se acercaba al lugar indicado en la tarjeta, un callejón lateral llamó su atención. Y allí estaba, no caminando hacia ella, no saludándola, simplemente apoyado en la sombra, como si la hubiera esperado allí todo el tiempo. Su presencia era silenciosa, pero innegable. «No debiste mirar atrás», dijo él, con voz baja y calculada. «En este juego, todo lo que haces es observado». Laura tragó saliva, consciente de que incluso un movimiento pequeño podía ser interpretado, evaluado. Y sin embargo, no pudo evitar que su cuerpo reaccionara, que un escalofrío recorriera su espalda y que su respiración se volviera más rápida. «Esto es demasiado», susurró. «No sé ni qué juego es este». «Eso es lo divertido», contestó él. «No saberlo, no entenderlo
y aún así querer seguir jugando. Laura avanzó con cuidado. Cada paso estaba medido, pero su mente estaba llena de preguntas que no se atrevía a formular. Cada sombra, cada ruido, cada reflejo parecía ser parte de una prueba. Entonces escuchó un sonido detrás de ella, un golpe leve, seco. Se giró rápidamente. Nada, solo la calle vacía, el viento y el eco de sus propios pasos. «Ya lo ves», dijo él, emergiendo de las sombras como si hubiera estado allí todo el tiempo. Todo puede ser una amenaza o una oportunidad. Todo depende de cómo elijas reaccionar. Laura sintió cómo un hilo de adrenalina recorría su cuerpo. No era miedo puro, era mezcla de peligro y fascinación, de deseo reprimido y alerta constante. Algo en ella había cambiado desde que lo había conocido, y ahora entendía. Cada decisión, cada reacción era parte del juego que ya no podía abandonar. «Voy», dijo finalmente, respirando hondo, «a donde sea que esto lleve». Él asintió apenas, un gesto mínimo que hizo que Laura sintiera algo en lo profundo del estómago. Anticipación y peligro, mezclados en la misma dosis. Al continuar su camino, Laura comprendió algo que la hizo estremecerse. Ya no podía negar que el juego la estaba atrapando y que una parte de ella no quería escapar. Capítulo 11. La primera prueba. Fuera, Laura llegó al lugar indicado por la tarjeta. Un antiguo café a medio cerrar, con sillas vacías y mesas cubiertas de polvo. Todo parecía normal, casi anodino, pero la atmósfera tenía algo extraño, como si cada objeto estuviera colocado para que ella sintiera cada paso, cada decisión, cada reacción. No había señales de él, ni de nadie. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Laura tragó saliva, consciente de que cada segundo podía ser parte de la prueba. «Bienvenida», dijo su voz desde la penumbra. Laura se giró y allí estaba, no caminando hacia ella, no saludándola, sino observándola desde la sombra del bar, con esa mirada que parecía atravesarla, leer cada pensamiento antes de que lo tuviera. «Tu primera prueba fuera del teatro», dijo. «Tienes que encontrar algo, un sobre. Está aquí, entre estas mesas. Nadie más puede ayudarte. Debes hacerlo sola». Laura miró alrededor. Parecía fácil, casi absurdo, pero algo en la calma con la que lo decía le hizo sentir que no había margen de error. «¿Y si no lo encuentro?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Entonces habrás aprendido algo sobre tus límites», contestó él, con voz serena, pero cargada de amenaza implícita. «Y descubrirás que el juego puede ir más lejos de lo que imaginas». Laura respiró hondo. Avanzó entre las mesas, tocando cada silla, cada vaso vacío, cada recoveco. Cada paso se sentía como una prueba de paciencia y de control. Su mente estaba alerta, su cuerpo tenso, y cada instante se volvía más intenso, más real. Finalmente, sus dedos tocaron un sobre colocado bajo una silla en la esquina. Lo levantó con cuidado, lo abrió. Dentro había otra tarjeta. «No confíes en lo que ves, solo actúa según tu instinto». 8 de la tarde. El escalofrío recorrió su espalda. No había instrucciones claras, solo un desafío implícito. Su instinto le decía que debía obedecer, pero cada fibra de su cuerpo estaba consciente de que él estaba observando cada movimiento, evaluando cada decisión. «Bien», dijo él,
Has completado la primera parte. Ahora entenderás que el control es una ilusión. Laura miró hacia él. No había sonrisa, no había gesto que indicara aprobación o reproche, solo esa mirada que hacía que su respiración se acelerara y cada pensamiento se mezclaba con anticipación y peligro. Al salir del café, el sol comenzaba a ocultarse. La ciudad de Sicilia estaba tranquila, pero Laura sentía que cada sombra, cada sonido, cada reflejo podía ser parte de un juego que ya no podía abandonar. Mientras caminaba, no pudo evitar pensar. Cada prueba, cada desafío, la estaba acercando más a algo que no entendía, pero que deseaba enfrentar. Capítulo 12. Encuentro inesperado. Laura caminaba por las estrechas calles de Sicilia con la tarjeta en la mano, sintiendo que cada paso la acercaba a algo desconocido. La ciudad parecía tranquila, pero cada sombra, cada reflejo de luz parecía tener vida propia, como si alguien más estuviera observando. No esperaba encontrarse con nadie, y, sin embargo, allí estaba. Un hombre apareció de repente desde un callejón lateral, bloqueando parcialmente su camino. Laura se detuvo, instintivamente alerta. Su corazón se aceleró. No era él, pero la tensión en el aire era casi igual de intensa. ¿Te puedo ayudar?, dijo el desconocido, con voz neutra pero firme. Laura frunció el ceño, evaluando la situación. Algo, en la forma en que la miraba, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. No parecía peligroso, y aún así no podía confiar en nadie fuera del juego que ya había comenzado. No, gracias, respondió, intentando sonar segura. El hombre la miró un instante más, como si evaluara algo invisible. Luego se apartó lentamente, sin perder contacto visual, dejando que Laura siguiera su camino. La sensación de ser observada persistió, más intensa que antes. Cuando giró la esquina, ahí estaba él, el hombre de ojos oscuros, apoyado contra una pared, con la misma calma inquietante que la había perseguido desde el primer encuentro. ¿Ves?, dijo él, con voz baja y medida. Nada es lo que parece, todo es parte del juego. Y cada persona que encuentras es una prueba. Laura tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, cada músculo tenso, cada pensamiento en alerta. Lo que sentía no era miedo puro, era una mezcla de peligro y fascinación, de deseo y ansiedad, de anticipación y alerta constante. ¿Qué significa esto?, preguntó, intentando mantener la compostura. Significa que debes aprender a confiar en tu instinto, contestó él. Que cada decisión que tomes afuera del teatro tiene consecuencias. Y que a veces el peligro y la atracción van de la mano. Laura respiró hondo, consciente de que estaba atrapada en un juego que aún no comprendía completamente. Cada encuentro, cada mirada, cada gesto suyo estaba diseñado para desarmarla y al mismo tiempo despertar algo que no sabía que existía. Mientras avanzaba hacia la dirección indicada, Laura comprendió algo inquietante. No podía predecir lo que sucedería a continuación, y eso era lo que la mantenía atrapada. Capítulo 13. Decisión bajo presión. Laura llegó al lugar indicado, un pequeño jardín abandonado al final de una calle estrecha. La luz del atardecer caía sobre los árboles desnudos, creando sombras largas y difusas. El aire olía a tierra húmeda y a algo indefinible, algo que hacía que su piel se erizara.
No había señales de él, nada que indicara dónde empezar. Solo un sobre un banco, colocado con precisión. Laura respiró hondo y lo levantó. Dentro, una tarjeta con palabras simples, pero cargadas de tensión. Toma la decisión, hazlo sola, cada segundo cuenta. Su corazón latía con fuerza. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Sabía que no podía ignorar la instrucción, que no había margen para dudas ni distracciones. El juego ya no era solo mental, era físico, emocional y psicológico. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró, pero no había nadie, solo el viento moviendo las hojas. El sobresalto la hizo temblar. Su respiración se aceleró. Cada decisión ahora tenía peso real. «Laura», dijo su voz, suave pero implacable, «este es tu momento. Decide». Ella tragó saliva. ¿Qué decisión? No había instrucciones claras, solo la tarjeta, la presencia invisible y esa voz que parecía conocer cada pensamiento antes de que surgiera. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Lo que sintió fue extraño, miedo, excitación, adrenalina mezclada con curiosidad. Abrió los ojos y vio que frente a ella había dos caminos, uno iluminado por los últimos rayos del sol, otro sumido en sombras profundas. «Debes elegir», dijo él, sin moverse. «Solo uno te llevará a la siguiente etapa, el otro tiene consecuencias». Laura titubeó. Su mente gritaba que eligiera con lógica, que se alejara de las sombras, pero su instinto, ese hilo peligroso que él había despertado dentro de ella, la impulsaba hacia lo desconocido. Respiró hondo, dio un paso hacia el camino oscuro. Cada fibra de su cuerpo estaba en tensión, su corazón golpeaba en su pecho, y en ese instante comprendió algo que la hizo estremecerse. El juego no era sobre ganar o perder, era sobre descubrir qué parte de ella estaba dispuesta a soltar al misterio, al peligro y a él. Él sonrió apenas, casi imperceptible. Sin moverse, su mirada decía más que cualquier palabra. «Buen paso. Ahora veamos hasta dónde puedes llegar». Laura avanzó, cada paso marcado por la anticipación y el suspense, consciente de que cada decisión en ese juego invisible la estaba transformando y que ya nada volvería a ser igual. Capítulo 14. Límites que se estiran. Laura avanzaba por el sendero oscuro, sus pasos resonando sobre la grava húmeda. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del suelo la hacía tensar los músculos. No había señales de él, pero la sensación de estar vigilada era intensa, casi palpable. El camino desembocaba en un patio cerrado por muros altos. Una puerta de hierro estaba entreabierta, con luz tenue filtrándose por las rendijas. Ella dudó un instante. La lógica le decía que no entrara. El instinto le susurraba que debía hacerlo. «Confía en ti misma». La voz de él resonó detrás de ella, suave pero firme. «Y recuerda, los límites que conoces son solo los que tú misma aceptaste hasta ahora». Laura respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, el patio estaba vacío, pero en el centro había un objeto sobre un pedestal, un espejo antiguo, cubierto con un paño negro. «Tu próxima prueba», dijo él desde la sombra. «Mírate a ti misma, sin miedo, sin máscaras.
Todo lo que veas será parte del juego. Laura se acercó al pedestal. El paño cubría el espejo como un secreto que debía descubrir. Con cuidado lo retiró. Se miró en el reflejo y, por un instante, se vio diferente, vulnerable, consciente, tensa, pero también curiosa y viva como nunca antes. Ahora, continuó él, toca el reflejo, pero hazlo lentamente. Siente cada reacción. Observa cómo tu cuerpo responde a lo que tu mente aún no comprende. Un escalofrío recorrió su espalda. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta. No era solo un gesto físico, era una prueba de autocontrol, de conciencia, de aceptar la tensión sin ceder por completo. Laura extendió la mano y tocó el espejo. La superficie estaba fría, firme. Y en ese instante sintió algo extraño, una mezcla de miedo, anticipación y una excitación que no podía ni quería negar. «Bien», dijo él, «ahora sabes que estirarse más de lo que creías posible. Pero cuidado, cuanto más lejos vayas, más difícil será regresar». Laura retiró la mano, respirando hondo. La tensión era intensa, casi dolorosa, pero también adictiva. Cada prueba la estaba acercando a algo que no entendía del todo, pero que ya deseaba enfrentar. Mientras el sol se ocultaba por completo, ella comprendió algo inquietante. Este juego no tenía reglas claras, pero la estaba transformando. Y cada desafío la hacía querer más, aunque no supiera qué era exactamente lo que buscaba.